No dejes que el diablo te impida fortalecer tu fe. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo nuestras reflexiones y aprender cada vez más sobre las palabras de Dios. Existe un malentendido muy común entre las personas que estudian la Biblia, incluso entre los cristianos. Muchos creen que todos los pecados son iguales a los ojos de Dios, pero, ¿y si te dijera que esta idea está equivocada? La Biblia nos muestra claramente que no todos los pecados tienen el mismo peso o las mismas consecuencias. Algunos pecados afectan profundamente nuestra alma, nuestra vida espiritual e incluso nuestras relaciones con los demás de maneras más severas. En este vídeo, exploraremos una verdad que podría cambiar tu perspectiva sobre el pecado y su impacto en tu vida. ¿De verdad todo pecado es igual para Dios? Quédate con nosotros mientras descubrimos cómo esta enseñanza bíblica puede transformar nuestra forma de entender la santidad, la justicia y la gracia de Dios. Si no entendemos correctamente la gravedad y las diferencias entre los pecados según la Biblia, corremos el riesgo de minimizar el impacto del pecado en nuestras vidas espirituales y en nuestra relación con Dios. Pensar que todos los pecados son iguales podría llevarnos a vivir de manera descuidada, ignorando las consecuencias más profundas de ciertos actos. La verdad es que algunos pecados no solo separan a las personas de Dios, sino que también destruyen relaciones, familias y hasta comunidades enteras. La ignorancia sobre esto puede dejar a los creyentes atrapados en ciclos de culpa y tentación, sin darse cuenta de lo que está en juego, la paz espiritual, la santidad, y en última instancia, su destino eterno. En este vídeo, veremos cómo la Biblia nos llama a enfrentar esta realidad y cómo el entendimiento correcto puede ser el primer paso para experimentar la verdadera libertad y restauración en Cristo. Existe una idea comúnmente malentendida dentro de las comunidades cristianas y entre las personas que estudian la Biblia, la creencia de que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Sin embargo, este concepto no es completamente cierto cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras. La Biblia deja claro que, aunque todos los pecados son ofensivos para Dios y resultan en separación espiritual, no todos tienen la misma gravedad ni las mismas consecuencias. Por ejemplo, en los sistemas judiciales humanos, un robo no recibe la misma pena que un asesinato. Del mismo modo, la justicia divina considera ciertos pecados más severos debido a su impacto tanto en la relación con Dios como en el bienestar de la comunidad y del individuo. En las Escrituras, encontramos indicios claros de que ciertos pecados atraen juicios más severos. Un ejemplo están las palabras de Jesús en Mateo 11, 20-24, donde reprende a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por no arrepentirse pese a haber presenciado milagros. Jesús indica que el juicio para estas ciudades será más severo que para Sodoma y Gomorra, debido a la magnitud de su pecado y la luz que rechazaron. Asimismo, Romanos 6 y 23 afirma que la paga del pecado es muerte, refiriéndose a la condena eterna como consecuencia del pecado. Sin embargo, la Biblia también hace distinciones en cuanto a la severidad de ciertas transgresiones. Por ejemplo, 1 Corintios 6 y 18 nos dice que el pecado sexual es particularmente grave porque afecta al cuerpo de una manera única, diferenciándolo de otros pecados. Es importante aclarar que esta distinción no significa que los pecados menores sean permisibles o menos serios. Todos los pecados son ofensivos para un Dios santo. Sin embargo, algunos pecados tienen un impacto más profundo en la vida espiritual, emocional y relacional de las personas. Esta diferencia en gravedad es reflejada incluso en las palabras de Jesús cuando menciona el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12, 31-32. Comprender que no todos los pecados son iguales nos ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad hacia nuestras acciones y a buscar constantemente el perdón y la restauración en Dios. Esta verdad también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan nuestra relación con el Creador y con quienes nos rodean. Por eso, debemos ser conscientes de la gravedad del pecado y de la necesidad urgente de vivir en obediencia y santidad, como nos llama la palabra de Dios. Cuando examinamos las Escrituras, encontramos que los pecados sexuales ocupan una categoría única debido a su impacto devastador en el cuerpo, la mente, el espíritu y las relaciones humanas. La Biblia, en textos como 1 Corintios 6 y 18, describe estos pecados como particularmente graves porque involucran no solo al alma, sino también al cuerpo de una manera íntima y profunda. Esto los distingue de otras transgresiones. El pecado sexual no solo afecta al individuo, sino que también puede causar un daño profundo en la comunidad, las familias y las relaciones. Proverbios 6 y 32 advierte que quien comete adulterio destruye su propia alma. Este acto no solo compromete la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo, sino que también genera cicatrices emocionales,
traumas y rupturas espirituales que pueden perdurar durante años o incluso toda la vida. En términos prácticos, los pecados sexuales tienen una capacidad única para sembrar caos. Pueden destruir matrimonios, traumatizar a los hijos, desintegrar familias y crear ciclos de culpa y adicción difíciles de romper. Además, en muchos casos, estas transgresiones conducen a comportamientos compulsivos que arrastran a las personas hacia un abismo de desesperación. La naturaleza altamente adictiva de los pecados sexuales puede esclavizar a una persona, consumiendo sus pensamientos y empujándola hacia un estilo de vida de búsqueda constante de satisfacción carnal. Dios diseñó el sexo como un don maravilloso que debe disfrutarse dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, cuando se utiliza fuera de este marco divino, se convierte en una fuerza destructiva. Las relaciones sexuales ilícitas generan vínculos espirituales profundos, descritos en la Biblia como dos que se convierten en una sola carne. Este lazo espiritual puede crear una conexión persistente entre las personas, lo que explica por qué muchas veces resulta tan difícil romper relaciones dañinas o tóxicas. El pecado sexual no solo destruye el presente, también deja un legado de dolor y arrepentimiento. Por eso, la Biblia advierte repetidamente contra este tipo de pecado y nos llama a vivir en pureza y santidad. Este llamado no es una restricción arbitraria, sino una invitación a experimentar el sexo como Dios lo diseñó, algo hermoso, puro y edificante. En la era digital, la pornografía se ha convertido en una de las formas más insidiosas de pecado sexual. Con el acceso instantáneo a contenido explícito en línea, este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afectando no solo a los incrédulos, sino también a los cristianos, incluidos líderes espirituales. Según estadísticas recientes, más de 68% de los hombres cristianos y 33% de las mujeres jóvenes buscan activamente contenido pornográfico en Internet. La pornografía distorsiona la percepción de las relaciones humanas, estableciendo expectativas irreales e inalcanzables sobre la intimidad. Esto crea insatisfacción en los matrimonios y fomenta la desconexión emocional entre los cónyuges. Además, el consumo habitual de este contenido puede llevar a un ciclo de vergüenza y culpa que afecta profundamente la salud mental, emocional y espiritual de las personas. Los efectos de la pornografía no se limitan al individuo, también tienen un impacto devastador en las familias y comunidades. En los matrimonios, la pornografía a menudo actúa como una fuerza corrosiva que destruye la confianza y socava la relación. Los secretos y las mentiras que acompañan este pecado pueden llevar a la ruptura de la comunicación y a un profundo aislamiento emocional entre los cónyuges. Desde una perspectiva espiritual, el pecado de la pornografía aleja a las personas de su relación con Dios. Este hábito lleva a los individuos a centrarse en deseos egoístas y temporales, en lugar de buscar la pureza y la santidad que Dios desea para sus hijos. Además, fomenta una mentalidad de consumo que ve a los demás como objetos de placer, en lugar de valorar su dignidad como creaciones de Dios. Superar este pecado requiere un enfoque intencional y persistente. La confesión, el arrepentimiento y la búsqueda activa de apoyo espiritual y emocional son esenciales para romper las cadenas de la adicción. La comunidad cristiana debe ser un lugar de gracia y restauración para quienes luchan en esta área, ofreciendo amor y orientación sin juzgar ni condenar. La lucha contra la pornografía es un llamado urgente para nuestra generación. Es una batalla por el corazón y la mente, por las relaciones, y en última instancia, por la eternidad. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y a apoyar a otros en su camino hacia la libertad y la restauración en Cristo. La tentación es una realidad con la que todo cristiano debe lidiar, y no ceder a ella es una de las mayores pruebas de fe y disciplina espiritual. Gálatas 5, 19-21 nos advierte sobre las obras de la carne, incluyendo la fornicación, el adulterio y otras formas de pecado que nos separan de Dios. Sin embargo, ser tentado no es pecado en sí mismo, el pecado ocurre cuando actuamos según esas tentaciones. La tentación sexual es especialmente peligrosa porque apela directamente a los deseos carnales y puede ser extremadamente difícil de resistir sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto no significa que una persona sea débil o menos cristiana por experimentar estas luchas. Como 1 Corintios 10 y 13 nos recuerda, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero Dios es fiel, y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. La clave para resistir la tentación es estar preparados. Esto incluye llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, evitar situaciones que puedan llevarnos a pecar, y rodearnos de una comunidad de apoyo que nos anime en nuestra lucha. La oración constante y la dependencia del Espíritu Santo también son esenciales para mantenernos firmes.
Además, es fundamental reconocer que el pecado sexual no define nuestra identidad en Cristo. A través de la confesión y el arrepentimiento genuino, Dios ofrece restauración y una nueva oportunidad para caminar en santidad. Romanos 8:1 asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, un recordatorio poderoso de la gracia de Dios. El pecado, especialmente en sus formas más íntimas como los pecados sexuales, tiene un impacto devastador en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Nos separa de Dios, distorsiona nuestros valores y puede llevarnos a un estado de culpa y desesperación. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que hay esperanza y redención en Cristo. Dios no solo nos llama a abandonar el pecado, sino que también nos ofrece las herramientas para lograrlo. Su gracia es suficiente, su amor es constante, y su poder es mayor que cualquier tentación o hábito destructivo. A través de la oración, el arrepentimiento y una relación profunda con el Espíritu Santo, podemos superar incluso los desafíos más difíciles. Como cristianos, estamos llamados a vivir en santidad, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios que obra en nosotros. También somos llamados a ser luz y apoyo para otros que enfrentan estas luchas, ofreciendo compasión, guía y comunidad. Hoy es el momento de reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras elecciones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que Dios ha establecido? ¿Estamos buscando la pureza y la santidad que Él desea para nosotros? Recordemos que, aunque el pecado puede ser poderoso, el amor y la gracia de Dios son infinitamente mayores. En Cristo, hay libertad, renovación y la promesa de una vida plena y abundante.